Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hemos terminado de ver el sentido eucarístico que tenía la multiplicación de los panes. Era la primera escena que sucedía en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Y después ya hemos empezado a pasar a la segunda escena de ese mismo capítulo, que sigue teniendo un fuerte sentido eucarístico, porque a Juan le parece que todo lo que sucede en el capítulo 6 tiene que ver con la Eucaristía. Y esto que sucede en la Eucaristía, esto que sucede en la segunda escena del capítulo 6, es la tormenta en el lago. Van de noche los discípulos y de repente hay una gran oscuridad y una gran tormenta. Ya habíamos entrado a este tema, pero esta característica de, de la oscuridad, de no alcanzar a ver, de Jesús que va a venir caminando hacia ellos, pero que no lo terminan de ver, me hace recordar un aspecto esencial de la Eucaristía, que es que en cierto sentido Jesús está escondido en la Eucaristía. Es decir, nosotros no alcanzamos a ver en la Eucaristía ni a Jesús físicamente, su figura física, su figura humana. Vemos un pedazo de pan blanco y nada más. Y debemos saber que está ahí. Y mucho menos vemos su divinidad. No la vemos, no vemos la grandeza de su divinidad. Solo vemos un pedazo de pan. En cierto sentido, la grandeza de Dios, la figura de Dios está escondida en la Eucaristía. Allí está escondido, pero está el Señor. Dice Sor Juana Inés de la Cruz, dice en una poesía que en la Eucaristía suceden las dos cosas. Sucede que por una parte Jesús está escondido y por otra parte Jesús es manifestado. Vamos a tratar luego de este segundo aspecto. Vamos a entrar en este primer aspecto. Jesús está escondido. Decía Santo Tomás de Aquino, incruce latebat sola deitas. En la cruz estaba escondida solo la divinidad. Veíamos a un Jesús sufriente, derrotado, y entonces no veíamos nada de la divinidad, de la grandeza de lo divino. Estaba escondida la divinidad. Y dice, pero aquí, en la Eucaristía escondida, está escondida también la humanidad. De manera que no vemos ni la figura, ni los ojos, ni escuchamos la voz de Jesús. Está escondido. Está escondido para todos. Para los que creen, los que dudan y también los que tienen fe. Está, pero está escondido. De hecho, los niños de Fátima, Francisco, Jacinta, todos ellos, llamaban a la Eucaristía Jesús escondido, porque en cierto sentido en la Eucaristía está escondido, no lo alcanzamos a ver. Dice ese canto, al Dios escondido, venid adoremos. Vamos a adorar a Jesús que está escondido. Me encontré un texto del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 15, en que dice, verdaderamente tú eres un Dios escondido. Y lo que pasa es que Dios, como Dios, está escondido para nosotros porque está mucho más allá de toda nuestra capacidad de ver, de toda nuestra capacidad de comprender. Dios es mucho más. En realidad es un Dios para nosotros escondido. Dice, quedaron confundidos todos los fabricantes de ídolos, quedaron confundidos todos aquellos que quisieran encerrar en una imagen, en una figura, la grandeza de Dios. No lo logran. Y sin embargo, dice ese mismo pedazo del profeta Isaías, Él nos da salvación eterna. Dice, no le dije a la casa de Jacob que me buscase en vano. Me tienen que buscar, tenemos que buscar a Dios. Y aunque no lo veamos, no lo buscamos en vano. ¿Sí? El hecho de que Jesús no lo veamos no significa que no esté. Está, pero está escondido. Y necesita fe. Necesita que nos acerquemos a Él con fe.
Vamos a dejarlo aquí, continuaremos en este tema que me parece muy interesante. Y a todos les doy con mucho cariño la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.